La paz de Dios sea con todos, es un gozo, es un motivo de alegría compartir con ustedes en este segmento, gente de influencia, gente que Dios ha levantado para cumplir propósitos específicos en su obra. Y hemos estado compartiendo con pastores, amigos que Dios de alguna manera los ha levantado en este tiempo con grandes responsabilidades. Y me siento muy gozoso de poder compartir en esta ocasión con el pastor Mauro Vargas de la Iglesia de Dios en la República Dominicana, quien tiene toda una historia de vida que vamos a compartir un poquito en esta oportunidad. Bienvenido, Mauro. Gracias, mi hermano. Bendiciones, Ezequiel. Agradezco mucho esta invitación. Mauro, la gente te conoce como pastor, como obispo de la Iglesia de Dios y todo lo que la gente puede conocer en el día de hoy es la suma de muchas cosas que han pasado en tu vida. Quisiera comenzar con la manera o el tiempo en que conociste a Cristo. ¿Cuándo tuviste un encuentro personal con el Señor? Bueno, es una pregunta muy interesante porque no podemos nosotros medir éxitos sin conocer nuestros orígenes y tampoco sin nosotros olvidar de dónde Dios nos ha llamado. Vengo de una familia humilde, padres de trasfondo católico, pero tuve la bendición de en mi niñez ser orientado por una tía que todavía está en pie, está viva, tiene casi 90 años. Ella era miembro de la iglesia que pastoreaba don Luis Molina. Ahí, el abuelo mío. Sí, ahí tu abuelo en el Sánchez Payá. Creo que estaba por ahí por la 8 con Pedernales, si no más recuerdo. En uno de los lugares que tuvo. Entre la 8 y la 10. Y la 10, correcto. Sí. Entonces mi tía era con su esposo. Para los que no saben de eso, estamos hablando del ensanche Espaillá. Del ensanche Espaillá, correcto. En la parte alta de la capital. De la capital, dominicana. Correcto. Porque estamos hablando como que todo el mundo nos entiende. Sí, ahí en el ensanche Espaillá, mi tía, ella y su esposo eran miembros de la iglesia, él era diácono de la iglesia, él falleció ya, y ella siempre se preocupaba por llevarnos a la iglesia. Entonces, tú eras un adolescente, me imagino. No, un niño, tenía unos 7, 8 años. 7, 8 años, ella nos pasaba a buscar. Mi hermano no le llamaba mucho la atención, pero a mí sí, yo siempre iba, porque también en la misma calle donde yo vivía, había un señor llamado Marcos Figueroa, de la Iglesia Evangélica Dominicana del Ensanche Espaillá, que estaba entre la 10 y la 12. Sí. Entonces él vivía ahí a unas 6 o 7 casas donde yo vivía, y él los días que no tenía culto en la iglesia, él era líder de la iglesia, él daba culto en su casa, al aire libre. Y una hermana que tenía con condiciones especiales, que yo tenía, mi hermana, ya también partió, ella le gustaba ir, entonces mi mamá me mandaba a cuidarla, y yo iba, y ahí comencé también a escuchar la palabra del Señor. Oh, Dios mío. Y con mi tía que me llevaba a la iglesia de Luis, el pastor Luis Molina. Entonces, ahí fui siendo instruido por la palabra del Señor. También estudié en un colegio que no era de corte cristiano, pero su directora era cristiana y había unos cuantos profesores cristianos, entre ellos doña Rosa, la mamá de Benjamín Sobé. Oh my God. Sí, doña Rosa, ella fue mi profesora. La propietaria del colegio era la hermana Denia Amador. Ella era miembro de la iglesia central de la Duarte, esquina Eusebio Mansueta. De la Asamblea de Dios. Ella era miembro de ahí, creo que era líder de la iglesia. Era propietaria del colegio y ella todos los viernes, 11 de la mañana, todos los cursos estaban en mi escuela bíblica. Oh my God. Es decir, el Señor te fue rodeando de alguna manera. Sí. Y entonces tomaste tu decisión por Cristo, ¿cuándo? A los 11 años de edad.
esta mujer fue la que me hizo el llamado. Y ahí comenzó tu caminar en el Ahí Señor. comenzó mi caminar en el Señor. Y entonces la iglesia que me quedaba más cerca de donde yo vivía, porque comencé a tener problemas con mi papá, porque mi papá católico acérrimo, dijo que no. Entonces yo a veces, de a poquito, me iba a la iglesia de Dios, Luz en el Camino, pastora Juana Green de Reyes. Fue mi pastora, mi primera pastora, mujer que tuvo que ver con la formación de mi carácter cristiano. Una gran mujer de Dios. Ah, pues, Una gran ese mujer. detalle yo no lo sabía, de que tú habías nacido y habías sido formado inicialmente con la misionera, si era que le decían Sí, la Juana misionera, Green. ese era el nombre, misionera. Sí, sí. Ella sale de la iglesia de Dios de Gualey, de la cual yo después fui miembro también y líder en esa iglesia. Entonces, Juana Green hizo un excelente trabajo, no solamente en el tema de evangelizar, de evangelizar, sino también tomaba a los niños y los alfabetizaba, porque ella era maestra, en el mismo templo. Hace un trabajo de formación Sí. educativa y demás. Socio espiritual muy bueno. Ah, tremendo. Muy bueno. Y entonces te conviertes, sigues creciendo, y ¿cómo te involucras en el liderazgo? Bueno, cuando llegué a la iglesia, es muy importante esto. Cuando llegué a la iglesia encontré una juventud floreciente y gloriosa. Más de 90 jóvenes había cuando yo me convertí en esa iglesia. Héctor Cabrera era miembro de esa iglesia en ese tiempo cuando yo llegué también. Ahí nació Héctor Cabrera. Y esa juventud, sobre todo, yo recuerdo personas muy específicas como Tony Disla, un joven muy versado en la palabra, Rafael Franco, Amada Johnson de Samaná, entre otros. Estos jóvenes, cuando llegaban jóvenes a la iglesia nuevo, lo acogían. Lo discipulaban. Lo discipulaban y se convertían en tus mentores espirituales. Te acompañaban. El día a día de quedarnos en el culto, después del culto, en el templo, estudiando la Biblia a las 10 de la noche, 11 de la noche. Eran otros tiempos, no había problema de delincuencia. No. Tú salías a las 3 de la mañana y no había problema. Además, yo vivía cerca de la iglesia. Ah, ok. Vivía a una esquina de la iglesia. Muy bien. Entonces, estos muchachos comenzaron a influenciar sobre uno en el tema de enseñarle a leer la Biblia. Oye, a enseñarme a leer la Biblia. Porque aunque tú sepas leer y escribir de la escuela, leer la Biblia tiene su particularidad. Estos jóvenes me enseñaron a leer la Biblia. Me enseñaron a amar a Dios. Incluso en ese tiempo de adolescencia, cuando hay ese mundo de confusión en el adolescente, estuve acompañado por ellos. Y te fueron orientando. Orientando, y se lo agradezco inmensamente, de tal manera que hemos mantenido todavía una amistad extraordinaria. A lo largo del tiempo. Sobre todo con Tony Disla, que vive en Nueva York. Somos muy amigos y de verdad le agradezco mucho. Porque a veces tuve líderes con cierto éxito, que han llegado a ciertos lugares, pero tú tienes que mirar quiénes han estado detrás de ellos. Porque tienen una cuota. Hay unos héroes sin nombre. Sí, Hay unos héroes sin nombre. Yo le llamo los héroes anónimos. Anónimos. Sí. De verdad que sí. Tú no los puedes estar mencionando todos los días, pero que sí hicieron un aporte importante. Luego que tú creces en la iglesia, ¿cómo llegas al liderazgo nacional de las iglesias de Dios? Porque siempre has estado en las iglesias de Dios. Nací en la iglesia de Dios y he estado en la iglesia de Dios toda mi vida. Mira, llegué a ser líder en la iglesia temprano. Siempre he sido una persona activa. No me gusta estar sin hacer algo. Cuando llegué, comencé a trabajar en la escuela bíblica de extensiones con niños. Luego, los sábados y los domingos teníamos unos cultos, famosos cultos relámpago, que salíamos a dar al hermano Herman Green, hijo de la pastora Juana Green. Salía a dar unos cultos relámpagos y entonces ahí era donde nos fogueábamos predicando, a veces con algunas herejías medias raras, pero predicábamos y ahí nos formamos en la calle. Ahí nos formamos y de verdad a veces yo esperaba que el que vaya a predicar no fuera para que me dijeran,
Para que te dieran un chance. Me convertí en taponero hasta cierto punto. Y de verdad, para mí fue la escuela por excelencia, la calle. Me formé en la calle predicando, enseñando con los niños, luego en la iglesia local. Llegué a trabajar como presidente de los jóvenes, maestro de escuela bíblica, superintendente. Aparte de pastor hasta ese momento, solamente 2 cargos no ocupé en la iglesia, el de pastor y el de presidente de la dama. Sí, porque no se podía. No se podía. No se podía. Pero definitivamente, por todo lo que me dices, hay una trayectoria, primero, de involucramiento en el trabajo en la iglesia. Y número 2, de asumir compromisos de todo tipo según la necesidad que se presentaba en la iglesia. Y entonces, ¿cuándo da el salto ya al pastorado como tal? Bueno, mira, yo como un joven inquieto, como un joven también con un deseo de superación, entré a la universidad a prepararme. Luego ya de preparado, sigo trabajando simultáneamente en la iglesia local y desarrollándome, estudiando en seminarios teológicos, formándome, hice mi licenciatura en teología, luego terminé mi ingeniería en sistema. Ahí ya ocupando posiciones gerenciales en el área informática, siento el llamado de Dios. Pero como quiera estaba trabajando a nivel de mis pastores, Mario Ramírez, mi pastor Ramón Emilio Carrión, el siervo, que fueron mis pastores mentores también, me formaron. Entonces ahí ya el reverendo Andrés Eduardo Rincón, que era obispo de la Iglesia de Dios en ese momento, me llama. Anteriormente me había llamado cuando estábamos en el seminario, él era director del seminario. Yo terminé una licenciatura en teología con la UVL, la Universidad Bíblica Latinoamericana. Él me llama para entrar en el staff de profesores. Desde allí estoy dando clases en 1990 aproximadamente. Y luego, pues ya cuando él es obispo, entonces me llama para ir a estudiar a Cleveland, a hacer una maestría en divinidades, o un Master Divinity. Entonces, entendí el llamado de Dios, un poco duro fue, por dejar una vida económicamente hasta cierto punto cómoda, con muchas situaciones resueltas, con cierto estatus. Entonces, tú entrar al ministerio a veces es saber que es entrar al mundo de la fe. Y a veces uno no sabe... Que eso es muy importante porque esos son una especie de saltos de fe. Sí, saltos de fe. Porque tú tienes tu estabilidad por un sitio, por un lado, por donde todo el mundo lo hace, ¿verdad? Te agenciaste una preparación académica, estás en un ejercicio profesional y de repente cambiar de rumbo. A un rumbo donde las expectativas no son buenas en materia económica. Per se. Es decir, no se está esperando, nadie que se decide por el ministerio está esperando tener éxito económico. Pero yo oré al Señor y honestamente yo no quería ir al ministerio pastoral. Trabajé siempre al lado de mis pastores. Todo el tiempo fui colaborador. Sí, aliado a mis pastores siempre. Y vi el sufrimiento de ellos. Como vi su sufrimiento, yo dije, ay no, en serio. Entonces yo, siempre me habían dicho, desde el 90 a mí me estaban diciendo, Mauro, mira que una obra aquí. No, ahora yo le aviso. Me mantuve en eso, pero en un momento determinado, alguien visitó mi oficina en la John F. Kennedy, en implementos y maquinarias. Inca. Y alguien preguntó por mi nombre completo. Y alguien tuve que bajar a recibirle y me dijo, necesito hablar con usted en su oficina. No le conozco. Todavía le veo y no sé quién es. Pero sí me llevó un mensaje de parte de Dios con un ultimátum. O la vida secular, carrera secular, muy cómoda que la tenía, o el ministerio. Es decir, un llamado a definir. Definido. Tuve que hacerlo obligatoriamente. Ahora, aún eso, cuando vi que las cosas como que se calmaron y estuve tranquilo, entonces como que me hice el indiferente. Y entonces, un día me sentí muy mal
emocionalmente y fui a hablar con mi esposa. Pero yo tomé a mi esposa para hablar con ella porque yo dije, mi esposa no. El parámetro mío para yo decidir sí o no es mi esposa. Tenía 3 hijos ya. 2. Una responsabilidad. Tenía 2 en ese momento. Y yo dije, espérate, dame hablar con mi esposa. Yo esperaba ya la respuesta. Yo tenía la respuesta aparentemente. Y era que no que mi esposa es una mujer vanidosa o algo, pero yo dije, a una mujer no le gusta aventurarse. Y a las mujeres no necesariamente le gusta el ministerio, porque el ministerio implica sacrificio. Y son de las más sacrificadas. Exactamente. Incluyendo los hijos. Exacto. Entonces yo voy a hablar con mi esposa y le digo, mira, Silvia, tú sabes que ha estado pasando esto, tú sabes cómo Dios ha tratado conmigo, tú viste lo que pasó, porque siempre hemos tenido esa comunicación, mi esposa y yo, siempre dialogamos y hablamos las cosas. Y yo le dije, mira, hay esta realidad. El ministerio tú tienes que esperar que otro mastique para tú poder pagar. Y yo como que no he aprendido eso todavía. Y entonces estoy sintiendo esto de parte de Dios y me llamó el reverendo el obispo Rincón que quiere que vayamos a Cleveland, pero mira, esa vida va a ser esta. No hay tarjeta de crédito, no hay viaje, no hay esos privilegios que nos damos, no lo hay. Entonces, yo no quiero mañana tener problemas en el matrimonio. Yo me casé para casarme y para morirme casado. Así que yo estoy hablando contigo y me gustaría que tú me digas. Y de verdad que la respuesta que me dio fue la que menos yo esperaba. Me dijo, Mauro, yo sé que me casé con un ministro. Porque yo se lo pedí a Dios siempre. Casarme con un hombre de ministerio. Y yo, donde tú duermas, yo duermo. Donde tú comas, yo como. Y de lo que tú comas, yo comeré. Te desarmó. Me desarmó. Ahí tomé la decisión. Ahí tomé la decisión y llamé al reverendo Rincón y le dije, hecho, me voy a Cleveland. Y bueno, nos fuimos. Te y fuiste, para te acá, preparaste y luego maravilla. Viniste a trabajar. A trabajar. Tuve oferta allá. 3 días antes de venir aquí al país, gané unas elecciones en una iglesia con un 97%. Oh my God. Una iglesia de 300 y pico de miembros, un pueblo llamado Canham, en Georgia, que yo asistí varias veces a esa iglesia pastoreándola y enseñando. Me tomaron mucho cariño los hermanos y se presentó una situación con el pastor. El obispo de ese territorio, de la iglesia de Dios, hizo unas elecciones sin hablar conmigo y me puso mi nombre y gané con un 97%. Pero yo entendí, primero, el hombre de Dios tiene que aprender a tener criterio y carácter. Dios me llamó por mis autoridades dominicanas. Y yo di palabra a mis autoridades que yo regresaba a incorporarme a trabajar a la República Dominicana. Sabe que el sueño americano a veces quiere poner loco a la gente. Sí, sí. El cual a mí es una utopía. Sí, es una utopía. Pero es la realidad. Entonces, de verdad, con todo y eso, yo le dije al obispo, gracias, pero lo siento mucho, yo me voy. Incluso él llamó a Rincón y le dijo a Rincón, Rincón, mira esto. Rincón le dijo, lo que él diga, lo que va. Entonces yo le dije, no, yo me voy a mi país. Vine a mi país. Yo estoy claro. Vine a mi país, iba a pastorear una iglesia en el residencial Máximo Gómez, ahí en Villamella. Iba ya una semana antes, entonces me llama Rincón nuevamente y me dice, no, hubo una reunión del comité y hemos hecho un cambio. Tú vas a dirigir los jóvenes a nivel nacional. Lo que menos yo quería. Porque fui asesor nacional de los jóvenes como por 8 años en la gestión de José Mejía Fabián y de José Manuel Tavares. Y sé la pela que había que tomar. Pero él me dijo, no hay otra, el comité ejecutivo entero. Te necesitamos ahí. Yo le dije, no hay problema, vamos adelante. Y Dios me dio un éxito extraordinario y era necesario para mi plataforma. Te dio la expertise, Sí. el conocimiento, sí, la práctica. Reconectarme con el ministerio nuevamente. Sí. Eso fue muy importante, reconectarme, caminar el país entero. Y conocer la situación de los jóvenes en las iglesias. Correcto. Eso fue una gran bendición para mí. Ya muy de ahí, bien, cuando termino esa realidad, entonces paso a dirigir el seminario bíblico de la iglesia, que también para mí fue una sorpresa. Porque nunca me miré en esa posición. Nunca. ¿Y cuántos años duraste en el seminario? 12. 12 años. 12 años. Del seminario entonces llegas a ser obispo. Del seminario participo en las elecciones, me retiro 6 meses antes,
como requieren los estatutos de la Iglesia de Dios, corro en las elecciones y gano al comité, gano a la Supervisión Nacional. ¿Qué tiempo llevó todo ese proceso de ser un colaborador en la iglesia local a convertirse en un obispo? 25 a 27 años. Ese número es importante porque vivimos en la generación, yo creo que le llaman líquida, que todo es súper rápido. Todo es súper rápido. Mauro, tenemos que hacer una pausa, me pasé casi con 8 minutos, pero después de esta pausa seguimos con esta historia interesante del obispo y pastor Mauro Vargas, que quizá usted lo conoce o quizás pertenece a la organización y no sabía todo lo que Dios había hecho para llegar a donde ha llegado. Hacemos la pausa aquí en Gente de Influencia. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos aquí en Gente de Influencia, una interesante entrevista con el pastor y obispo de las Iglesias de Dios, Mauro Vargas. Qué historia más interesante hemos escuchado de cómo Dios trabajó con él, y terminamos el segmento anterior hablando de que ese proceso de ser un colaborador en la iglesia local hasta convertirse en obispo de la Iglesia de Dios llevó un proceso de casi 30 años. Sí. Casi 30 años. Sí. Y eso es muy importante. Ese número, apúntenlo, sobre todo aquellos que están orando y tienen palabra profética detrás y demás. Mauro, yo quiero que hablemos ahora un poquito de tu diagnóstico de la iglesia, del ministerio en la República Dominicana. Y con toda la experiencia que has acumulado, tanto en el trabajo de la organización a la cual perteneces y en otras instituciones, ¿cuáles son los grandes retos que está enfrentando la iglesia en la República Dominicana desde tu perspectiva? Mira, creo una pregunta muy interesante en virtud de esta metamorfosis que está teniendo la sociedad, de la cual la iglesia tiene que cuidarse, que debe de ir caminando en desarrollo, pero con cuidado. Creo que uno de los desafíos número uno que tiene la iglesia hoy es su identidad. Su identidad ahora mismo, en base a una relatividad de la vida, que todo es nada y nada es todo. Eso es un poquito peligroso, con una iglesia con un carácter muy marcado por su creador y sustentador. Creo que el tema de la identidad ahora mismo, quién es cristiano y qué implica ser cristiano. No es un tema de una religión, de ser miembro o parte de un órgano. ¿Tú sientes que los cristianos, que hay muchos cristianos que no saben lo que significa ser cristiano? Completamente. Y esa es una de mis preocupaciones número uno que tengo, que es una crítica que estoy teniendo, incluso en mi ejercicio pastoral, me estoy evaluando en esta parte, sobre el tema del discipulado. ¿Qué implica ser discípulo de Y como Cristo? tú testificabas, tú viviste una experiencia en que fuiste beneficiado de un discipulado Sí. firme, Sí. determinante en tu vida. Porque ese trabajo que hicieron contigo marcó tu vida. Totalmente. Yo estoy leyendo ahora mismo un libro llamado El discipulado de Bonhoeffer.
El alemán. Sí, el teólogo alemán, que fue asesinado en los tiempos de Hitler. Él habla sobre el discipulado de una manera desde el compromiso y desde una convicción del corazón. Porque ahora mismo se está generando, hay unos mercados ahora dentro de nosotros con unas preparaciones y unos discipulados a vapor, sin los procesos correspondientes. Y nos está generando entonces unos líderes a veces fuera de contexto, con poca conciencia de lo que implica este compromiso de la fe. Y a veces nos estamos teniendo gente, mercaderes, gerentes del evangelio, pero no personas que vienen del producto trabajado de la iglesia local. Porque hay gente a veces que han llegado a posiciones nacionales sin haber ocupado una posición en la iglesia local, en el día a día. No conocen la iglesia. Y que eso es parte del discipulado. El tú conocer el entorno, la naturaleza, el movimiento, la historia, es parte del discipulado. Y es lo que define tu identidad. Sí, y ese vacío de discipulado, de ese carácter de Cristo en la vida del creyente, es el que está generando un problema de identidad cristiana. Me preocupa que todo el mundo, ahora casi todo el mundo es cristiano. No dirán que tú estás pasado, que tú no quieres soltar los paradigmas del pasado. No, es que hay unos preceptos que son sine qua non y que no se negocian en ningún contexto ni en ningún momento histórico. Son posiciones firmes basadas en las escrituras que plasman al creyente como testigo de Cristo y que no pueden variar, no deben variar. Ya la aplicación, eso es diferente, porque es un tema ya de tú ambientarte en el momento, pero la esencia no podemos. Entonces, si eso es estar desfasado, seguiré desfasado, porque son de las cosas que no se negocian. Hay pasajes en las escrituras que yo lo he grabado en mi corazón. Y fue ese pasaje que está en las escrituras cuando nos habla de la relación de Acab y Josafat, cuando fueron a conquistar a Ramón de Galaad. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. ¿Tú me estás entendiendo? Eso es peligroso. Sí. Mi gente como tu gente y mis caballos como tus caballos. Sí, eso es peligroso. Pero sí. era bajo una propuesta indecente. Sí. Y consultando a unas fuentes inapropiadas, usurpadoras del mensaje profético. Josafat se puso el cuchillo en la garganta. Claro. No, que no hay problema. Pero por lo menos hay una parte donde salvó un poco la situación y fue cuando preguntó, aquí no hay un que ser profeta de verdad. uno que sea de Jehová. Sí, sí. Entonces, ese problema, esa parte alegre que tenemos de ser como tan dado y tirado de una vez a que lo que vemos, lo que viene es bendición de Dios sin sopesar la luz de las escrituras. No, grandeza, como la serpiente allá en Génesis 3, es decir, grandeza, todo el mundo lo que quiere es grandeza. Y es peligroso. Y es muy peligroso. Entonces, además de la identidad, ¿qué otra cosa es urgente? Mira, es urgente también que la iglesia entienda su rol en este momento. La iglesia es luz del mundo y sal de la tierra. Si el mundo está mal es porque la iglesia está mal. O no ha ejercido su trabajo. No lo está haciendo. La iglesia, cuando la iglesia se activa. ¿Tú sientes que la iglesia a veces se encapsula en sus cuatro paredes y quiere estar tranquila en su zona de confort y no quiere salir a bregar con las tinieblas? Ese es mi problema número uno que tengo ahora mismo, incluso como pastor, y cuando estoy hablando con la iglesia, le hablo a la iglesia. Hermano, si usted se va al libro de los Hechos, usted va a encontrar dónde nació y dónde se desarrolló. Pero algunos dirían, bueno, eso era para que el cristianismo comenzara, ya no. Es que es una justificación barata y evasiva. La iglesia nació en la calle y se desarrolló en la calle. El ejercicio pleno de la iglesia. Chocando con las autoridades, Totalmente. Chocando con el sistema. Con el sistema, pero es que la comodidad es muy buena y cuando yo caigo bien en todo lugar también es bueno porque tengo miedo al rechazo. Y oye, Ezequiel, te voy a decir algo.
Suena duro decirlo, pero el evangelio implica rechazo. Y si no estamos en la disposición de asumir ese rol, entonces no estamos Cristo lo dijo, he venido a traer división. no estamos asumiendo un evangelio a la luz de las Escrituras como debe de ser. Entonces, el problema es que queremos complacer a todo el mundo. Queremos estar bien con todo el mundo. Políticamente correcta. Políticamente correcto, pero ¿qué dice Dios? Independientemente de mi rol social, Ezequiel, yo tengo un compromiso con el que me llamó y con el que me ha sentado en esta silla para que yo le represente. Y eso no se negocia. Mauro, estamos en la etapa donde la política se calienta en la República Dominicana y hay muchos evangélicos involucrados en el trabajo de la política, a diferencia de décadas pasadas donde prácticamente el evangélico no se involucraba. Ahora muchos han entendido que hay una necesidad de estar donde se hacen las leyes, en las esferas de poder, para ser un muro de contención a toda esta agenda globalista, de perversidad que se está promoviendo. ¿Tú crees que la iglesia debe involucrarse en la política? ¿Tú crees que los pastores deben apoyar gente o deben involucrarse ellos mismos? ¿Cómo tú ves la participación de la iglesia ahora mismo en la política? El que ministra en el altar no se liga, dice las Escrituras. Este llamado es demasiado honorable. No hay manera como medir la dimensión del mismo. Es decir, para ti debería apartarse del ministerio el que se dedica a la política. Y eso es un concepto que tengo, que muchos me lo han dicho que es arcaico, pero lo mantengo. ¿Por qué? Una fuente no puede dar dos aguas. El hombre y la mujer que está en el altar, siendo provisión de Dios para alimentar y bendecir, en algunos escenarios como lo político, tendrá que asumir ciertos roles que le van a desmeritar su mensaje de Dios. Y hay un tema con eso. En la iglesia están todos los grupos políticos representados. Entonces, ¿por dónde va a ir? Es uno. Entonces, yo creo que el pastor tiene como pastor el honor de ser uno de los hombres más influyentes de su comunidad y de su tierra y de su tiempo. Y se lo dio Dios, no el hombre. Por tanto, debe de hacer su trabajo pastoral, de acompañar, de guiar, de discipular, de servir y de aconsejar a quienes entran en este mundo de la política. Que no condeno a que un hermano participe si quiere hacerlo, pero ya Mauro Vargas, siendo un hombre del altar, irse al mundo político. Ezequiel, si tú estudias la historia de América Latina en los últimos 30 años, en la participación política... No más preguntas, señor magistrado. Ha sido la crónica de una muerte anunciada. Sí. Ahí están los escritos, ahí están los libros y ahí está la historia. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. ¿No será parte de eso de la teología liberal, de la influencia de la teología liberal? Sí. Ese liberalismo que ha entrado en la teología cristiana, evangélica, ha traído esto también dentro del paquete. Es decir, a veces da la impresión que una parte importante de la iglesia piensa que puede arreglar el mundo y Cristo no tendría que venir. Yo creo que entonces dejaría la iglesia de tener sentido y razón. Porque hoy más que nunca el mensaje de Juan, si ven pronto, Señor Jesús, debe de estar a flor de piel en el cristiano. Tremendo. Bueno, el problema que yo tengo con estos amigos pastores es que los minutos vuelan y no podemos tratar y en televisión cuenta todo lo que quisiéramos tratar. Así que, Mauro, yo quiero terminar este conversatorio haciéndote este planteamiento. Es decir, si un joven se te acerca y te dice, yo siento el llamado, yo siento la pasión para ser pastor, para dedicarme al ministerio, ¿qué consejo, qué orientación tú le darías? Dime eso en un minuto. Primeramente, no podemos obviar la oración. ¿Oraste a Dios? ¿Siente esto de Dios?
Y luego de esto le implico, si me dice que sí, le digo entonces, es necesario de preparar. La preparación tiene varios canales. Un acompañamiento de diálogo, oración junto, consejo y una preparación bíblica, ministerial y una preparación académica. Y no, cuando hablo de academia no hablo de título necesariamente, pero sí es necesario, porque es parte de la competencia. El que el individuo esté preparado para en cualquier contexto poner en alto el evangelio es necesario. Yo le implicaría primero convicción de su llamado, preparación bíblica ministerial y una preparación académica adecuada que le permita poderse codear y mover en cualquier escenario. Porque algunas veces es una de nuestras limitantes, no demeritando con esto los hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio, pero que en esta sociedad presente es una demanda. Tremendo. Bueno, quisiéramos seguir, pero yo creo que de todas estas entrevistas que he estado haciendo, le voy a tener que poner al estilo la saga, número 1, número 2, número 3, porque hay tanto que aprender de estos hermanos. Mauro, gracias por este tiempo y gracias a todos los que nos han sintonizado. Estas entrevistas las vamos a estar subiendo, además de proyectarla por Cielo TV, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube de Cielo TV para que la puedan compartir más adelante. Hoy hemos tenido la visita y el conversatorio con el pastor y obispo de las Iglesias de Dios, Mauro Vargas. Gracias. Bendiciones y paz. Si Cristo no ha venido, volveremos. Dios bendiga.